Mientras todos siguen mirando a China como el rey de los autos baratos, Rusia está preparando algo que podría cambiar el juego en 2026. Y no hablamos de promesas, hablamos de autos reales, resistentes y con precios que podrían incomodar seriamente a más de una marca china. La gran pregunta es, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿Y qué tienen estos vehículos que los hace tan peligrosos? Porque mientras China apuesta por pantallas y tecnología, Rusia está yendo por otro camino. Autos simples, duros y muchísimo más baratos. Y eso podría ser justo lo que millones de personas están buscando hoy. En este video vas a descubrir 9 autos rusos que llegan en 2026. Pero cuidado, porque el último es el que explica por qué China debería empezar a preocuparse desde ahora. Esto es Autotech. Comencemos. Si creías que este video iba a empezar con un auto común, esto te va a agarrar completamente fuera de lugar. Porque este no es el típico carro que ves todos los días. El Gas Trackmaster es básicamente la definición de no me importa el terreno, porque literalmente está diseñado para pasar por donde la mayoría ni siquiera lo intentaría. Y aquí es donde Rusia empieza a jugar diferente. Mientras muchas marcas están obsesionadas con hacer autos cada vez más bonitos o más tecnológicos, esto va en dirección opuesta. Un vehículo pensado para sobrevivir, trabajar y seguir funcionando incluso cuando todo lo demás falla. No es el más cómodo, no es el más moderno, pero ese nunca fue el punto. El punto es que este tipo de vehículos responde a una necesidad real, gente que vive en condiciones difíciles, terrenos complicados o trabajos donde un auto normal simplemente no sirve. Y aquí viene lo interesante, este tipo de enfoque es exactamente lo que muchas marcas han dejado de lado en los últimos años. Porque sí, los autos chinos pueden ofrecerte pantallas enormes, asistentes inteligentes y muchas funciones, pero cuando hablamos de resistencia extrema, la conversación cambia completamente. Y ahí es donde este tipo de máquinas empiezan a tener sentido. Ahora, obviamente este no es el típico carro para ciudad, pero abre algo mucho más importante, la mentalidad con la que Rusia está entrando al mercado. Una mentalidad donde lo importante no es impresionar, sino durar. Y esto apenas es el comienzo, porque el siguiente auto toma esa misma idea, pero la lleva a algo mucho más cercano a lo que tú sí podrías usar todos los días, y ahí es donde esto se pone realmente interesante. Este ya cambia completamente el juego. Porque si el anterior era extremo, este es el punto donde esa filosofía baja a algo que sí podrías ver en la calle, pero que sigue teniendo ese ADN de aguantarlo todo. El UAZ Hunter no es nuevo, pero eso es exactamente lo que lo hace interesante. Porque en un mundo donde todo cambia cada 2 años, este tipo de vehículo se mantiene fiel a una idea muy clara, simplicidad absoluta. Aquí no vas a encontrar pantallas gigantes ni asistentes de conducción avanzados. Aquí tienes algo mucho más valioso para cierto tipo de gente, mecánica sencilla, fácil de reparar, y una durabilidad que ha sido probada durante años en condiciones donde muchos autos simplemente no sobreviven. Y eso genera algo que hoy es raro, confianza. Porque cuando compras algo así, sabes exactamente lo que estás obteniendo. No hay sorpresas, no hay sistemas complejos que fallen, no hay costos ocultos que aparecen después. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante frente a los autos chinos. Porque mientras muchos ofrecen más tecnología, también traen más complejidad. Y más complejidad, muchas veces, significa más cosas que pueden fallar con el tiempo. El Hunter juega en otro terreno. No intenta competir en lujo, compite en resistencia. Y para mucha gente, especialmente fuera de las grandes ciudades, eso tiene muchísimo más valor de lo que parece. Pero lo más importante no es solo el vehículo, es lo que representa. Porque este modelo demuestra que Rusia no está tratando de copiar lo que otros hacen, está apostando por un enfoque completamente distinto. Y el siguiente auto lo lleva un paso más allá, porque ya no hablamos solo de resistencia, sino de algo que empieza a acercarse mucho más a un carro que podrías considerar comprar todos los días. Ahora sí entramos en algo mucho más cercano a la realidad de la mayoría de personas. El Lada Granta Sedan es, sin exagerar, uno de esos autos que pueden cambiar la conversación completa cuando hablamos de precio. Porque aquí ya no estamos hablando de un vehículo extremo o de nicho. Estamos hablando de un carro que perfectamente podría ser tu primer auto, tu auto de diario o incluso una opción para trabajar. Y aquí es donde Rusia empieza a volverse peligrosa para China. Porque el Granta no intenta impresionar con lujo ni con tecnología innecesaria. Va directo a lo que importa, ser accesible, funcional y barato de mantener. Motores simples, consumo eficiente y una mecánica que no te va a obligar a gastar una fortuna cada vez que algo falle. Y cuando hablamos de precios, es donde realmente llama la atención. Este tipo de autos podría moverse en rangos por debajo de $10,000 en algunos mercados, lo cual automáticamente lo pone en una posición muy agresiva frente a muchas opciones chinas que han ido subiendo de precio con el tiempo. Y aquí aparece algo clave.
Muchos autos chinos empezaron siendo extremadamente baratos, pero poco a poco han ido subiendo de nivel, más tecnología, más equipamiento, más precio. Rusia, en cambio, parece estar atacando justo el espacio que está quedando libre, el de los autos realmente económicos. Y eso tiene un impacto enorme. Porque al final del día, la mayoría de personas no necesita pantallas gigantes ni asistentes inteligentes. Necesita un carro que funcione, que no falle y que no le rompa el bolsillo. Y el Granta Sedan apunta exactamente a eso. Pero lo interesante es que esto apenas es el inicio de los modelos accesibles, porque el siguiente lleva esta misma idea a algo mucho más versátil. Aquí es donde muchos se sorprenden. Porque si todavía tienes la idea de que los autos rusos son anticuados o básicos, el Moskvich 3 viene a romper completamente ese prejuicio. Este ya no es un vehículo rudo o minimalista. Aquí estamos hablando de un diseño moderno, líneas más limpias y una propuesta que claramente intenta competir en el segmento urbano actual. Y eso cambia todo. Porque demuestra que Rusia no solo sabe hacer autos resistentes, también puede adaptarse a lo que hoy el mercado exige en términos de apariencia y comodidad. El Moskvich 3 entra directamente a competir con SUV versus compactos que normalmente dominan marcas chinas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque ofrece un diseño más actual y una experiencia más cómoda, sigue manteniendo algo clave, costos más contenidos. No busca ser el más tecnológico del segmento, pero tampoco se queda atrás. Ofrece lo suficiente para el día a día, sin inflar el precio con cosas que muchas personas realmente no necesitan. Y eso es una jugada inteligente. Porque mientras otros compiten por ver quién tiene la pantalla más grande, este compite en algo mucho más importante para el comprador promedio: equilibrio. Equilibrio entre precio, diseño y funcionalidad. Y cuando logras eso, te vuelves una opción extremadamente peligrosa. Especialmente en mercados donde cada dólar cuenta. Ahora, lo más interesante es que este modelo demuestra algo muy claro. Rusia no solo está jugando en el segmento económico extremo, también está entrando en categorías donde China se sentía bastante cómoda. Y eso abre una nueva competencia. Pero si creías que esto era suficiente, el siguiente modelo sube todavía más el nivel, porque ya entramos en el terreno de los SUV versus más grandes y con presencia mucho más fuerte. Aquí es donde ya empezamos a hablar de algo más serio. Porque si los anteriores eran interesantes, el UAZ Patriot entra en una categoría donde la percepción cambia completamente. Esto ya no es solo un auto funcional o económico. Esto es un SUV grande, con presencia, con tamaño, y con una filosofía muy clara: resistencia por encima de todo. Y eso se nota desde el primer momento. El Patriot no intenta parecer delicado ni refinado. Es un vehículo que se ve fuerte, que transmite robustez, y que claramente está pensado para aguantar más de lo que la mayoría realmente necesita. Pero aquí viene lo interesante. Este tipo de SUV versus, en otras marcas, normalmente vienen acompañados de precios bastante elevados. Y ahí es donde Rusia vuelve a hacer su jugada. Porque el Patriot apunta a ofrecer esa sensación de vehículo grande, capaz y dominante, pero a un precio mucho más accesible de lo que esperarías en este segmento. Y eso lo convierte en algo muy difícil de ignorar. Especialmente cuando lo comparas con muchas opciones chinas que sí, pueden ser más modernas o más equipadas, pero también más costosas. Aquí el enfoque es diferente. Menos lujo innecesario, más capacidad real. Menos electrónica compleja, más confiabilidad mecánica. Y eso, para cierto tipo de comprador, tiene muchísimo valor. Gente que necesita espacio, altura, capacidad de enfrentar caminos difíciles, pero que no quiere pagar precios inflados solo por diseño o tecnología que quizás nunca va a usar. El Patriot responde exactamente a ese perfil. Y ahí es donde empieza a construir una propuesta muy sólida. Porque ya no estamos hablando solo de autos baratos, estamos hablando de autos grandes que siguen siendo accesibles. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Pero lo más interesante es que esto no se queda aquí. Porque el siguiente modelo toma esta idea y le añade algo que muchos están buscando hoy: un toque más actual, más llamativo y potencialmente más atractivo para un público mucho más amplio. Aquí es donde Rusia empieza a mostrar que no todo es resistencia y simplicidad. El Lada Azimuth representa algo diferente. Es el intento de hacer un vehículo que no solo sea funcional, sino también atractivo para un público más amplio. Y eso es clave. Porque hasta ahora hemos visto autos que destacan por ser duros, baratos y confiables. Pero el Azimuth entra en una categoría donde el diseño y la percepción empiezan a importar mucho más. Aquí ya hay una intención clara de verse moderno, de competir visualmente con lo que hoy domina el mercado. Y eso lo cambia todo. Porque este tipo de vehículos apunta directamente a personas que no solo quieren ahorrar dinero, sino que también quieren algo que se vea bien, que se sienta actual y que no parezca un auto de otra época. Y aquí es donde Rusia empieza a cerrar la brecha. Porque si logra mantener precios competitivos en un modelo como este, entonces ya no solo compiten por ser baratos, compiten por ser una opción inteligente. Y eso es mucho más peligroso.
especialmente frente a marcas chinas que han construido su ventaja precisamente en ofrecer diseño moderno a buen precio. El Azimut entra justo en ese terreno, pero con una diferencia importante: mantiene esa filosofía de simplicidad en lo que realmente importa. No intenta sobrecargar el vehículo con tecnología innecesaria. No intenta inflar el precio con funciones que muchos ni siquiera usan. Va directo a un equilibrio que, si lo piensas bien, es exactamente lo que la mayoría de compradores está buscando hoy. Algo que se vea bien, que funcione bien y que no cueste una fortuna. Y cuando juntas esas tres cosas, tienes una combinación muy difícil de superar. Ahora, lo interesante es que esto no se queda solo en autos de uso personal, porque el siguiente modelo cambia completamente el enfoque y entra directo a un segmento que mueve muchísimo dinero, pero del que casi nadie habla. Aquí es donde la conversación cambia completamente, porque ya no estamos hablando solo de un auto para moverte, estamos hablando de una herramienta para generar dinero. Y eso, automáticamente, hace que este tipo de vehículos juegue en otra liga. El Lada Granta Pickup toma todo lo que vimos en el sedán, bajo costo, mecánica simple, mantenimiento accesible, y lo convierte en algo mucho más útil. Algo que no solo compras, sino que puedes poner a trabajar desde el primer día. Y aquí es donde Rusia vuelve a ser peligrosa. Porque este tipo de pickups, en muchos mercados, suelen tener precios bastante más altos. Especialmente cuando empiezas a mirar opciones de marcas conocidas o incluso algunas alternativas chinas que han subido de nivel en equipamiento y en precio. Pero el Granta Pickup va por otro camino. No intenta competir en lujo ni en comodidad extrema. Compite en algo mucho más directo: cuánto te cuesta comprarlo y cuánto te cuesta mantenerlo. Y cuando lo miras así, cambia completamente la perspectiva. Porque si puedes tener un vehículo de trabajo por menos de $10,000 en ciertos mercados, ya no es solo una compra, es una inversión. Una herramienta que puede ayudarte a generar ingresos, mover mercancía, trabajar de forma independiente o incluso montar un pequeño negocio. Y eso es algo que muchas veces se subestima. Porque al final, el verdadero valor de un vehículo como este no está en cómo se ve, sino en lo que te permite hacer. Y ahí es donde este tipo de propuestas empieza a tener muchísimo sentido. Especialmente en economías donde cada gasto cuenta y cada oportunidad de generar dinero importa. Pero lo más interesante es que esto no termina aquí, porque el siguiente modelo lleva esta misma idea, pero la escala a un nivel más profesional, más robusto y mucho más enfocado en trabajo pesado. Si el anterior era una herramienta para empezar, esto ya es un vehículo para tomarse el trabajo en serio. El UAZ Profi entra directamente en el terreno profesional. Aquí ya no estamos hablando de algo ligero o básico. Estamos hablando de un vehículo diseñado para cargar más, trabajar más y aguantar jornadas mucho más exigentes. Y eso cambia completamente el tipo de comprador. Porque este ya no es solo para alguien que quiere generar ingresos extra. Este es para quien depende del vehículo todos los días. Para quien necesita mover carga, transportar materiales o trabajar en condiciones donde un vehículo común simplemente no aguanta. Y aquí es donde Rusia vuelve a jugar su carta más fuerte. Simplicidad, resistencia y costos bajos. Porque en este tipo de vehículos hay algo que es clave: el tiempo de inactividad cuesta dinero. Cada día que el vehículo falla, se traduce en pérdidas. Y por eso muchos prefieren algo menos sofisticado, pero mucho más confiable. El Profi entiende perfectamente eso. No intenta impresionar con diseño ni con tecnología innecesaria. Va directo a lo importante: capacidad de carga, durabilidad y facilidad de reparación. Y cuando lo comparas con muchas opciones del mercado, ahí es donde empieza a destacar. Porque sí, hay vehículos más modernos, más cómodos, incluso más rápidos. Pero no todos están pensados para trabajar todos los días sin descanso. Y mucho menos a un costo accesible. Y aquí aparece algo interesante. Rusia no está compitiendo en quien tiene el mejor interior o la pantalla más grande. Está compitiendo en quien ofrece más valor real por menos dinero. Y en el mundo del trabajo, eso pesa mucho más que cualquier otra cosa. Porque al final, lo que importa no es cómo se ve el vehículo, sino cuánto produce. Y el Profi apunta directamente a eso. Pero ahora viene algo que cierra completamente esta idea. Porque el siguiente modelo combina lo mejor de los dos mundos: la resistencia de un vehículo de trabajo, con el formato que más está creciendo en popularidad. Y ahí es donde todo esto termina de cobrar sentido. Y aquí es donde todo se junta. Porque el UAZ Patriot Pickup no es solo otro vehículo más en la lista. Es, en muchos sentidos, el que mejor representa toda la estrategia que Rusia está siguiendo. Toma la base de un SUV robusto como el Patriot y la convierte en algo mucho más versátil. Aquí tienes altura, presencia, capacidad para enfrentar terrenos difíciles, pero al mismo tiempo, una plataforma que puedes usar para trabajar. Y esa combinación es extremadamente poderosa. Porque no estás eligiendo entre comodidad o utilidad. Estás teniendo las dos. Puedes usarlo en el día a día, moverte con tu familia, viajar, y al mismo tiempo, tener un vehículo que te permite cargar, trabajar y generar ingresos cuando lo necesites.
Y eso, hoy en día, tiene muchísimo valor. Especialmente cuando lo comparas con muchas pickups del mercado que se han vuelto cada vez más caras, más sofisticadas, y también más alejadas del usuario que realmente necesita trabajar. Aquí el enfoque vuelve a ser claro. Menos lujo innecesario, más funcionalidad real. Menos complejidad, más durabilidad. Y lo más importante, un precio que, si Rusia juega bien sus cartas, podría estar muy por debajo de lo que normalmente esperarías en este tipo de vehículo. Y ahí es donde todo cobra sentido. Porque después de ver toda esta lista, te das cuenta de algo. Rusia no está intentando ganar con el auto más bonito, ni con el más tecnológico. Está intentando ganar en algo mucho más simple, pero mucho más poderoso. Valor. Y eso es exactamente lo que puede poner en problemas a muchos fabricantes que hoy dominan el mercado. Porque cuando aparece una opción que hace lo mismo, cuesta menos y además es más simple, la decisión para mucha gente empieza a cambiar. Y este modelo es la prueba más clara de eso. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Realmente pueden competir contra China? ¿O esto es solo una amenaza momentánea? Después de todo esto queda algo bastante claro. Rusia no está intentando competir con China en tecnología o diseño futurista. Está jugando otro juego completamente distinto. Está apostando por autos más simples, más resistentes y mucho más accesibles. Y aunque eso puede parecer menos atractivo a primera vista, para millones de personas puede ser exactamente lo que están buscando. Ahora la gran pregunta es, ¿tú qué elegirías? ¿Más tecnología o más valor real por tu dinero? Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que esté pensando en comprar carro. También puedes unirte a la comunidad de WhatsApp del canal escaneando el código QR en pantalla o usando el enlace en la descripción. Es totalmente gratis. Y si quieres apoyar un poco más el canal, puedes hacerte miembro. Tendrás beneficios exclusivos. El enlace también está en la descripción. Le mandamos un saludo especial a Rubén García Valdés por unirse como el miembro más recientemente del canal. Y antes de irte, mira uno de los 2 videos que están apareciendo en pantalla. Esto fue Autotech. Nos vemos en el siguiente video.